Luis Navarro, CEO de Cubierta Solar. Bueno, la energía solar es una fuente energética que ya lleva años acompañándonos, incluso ya a nivel personal hay gente que tiene ya placas instaladas en sus propios domicilios, en sus casas. Pero ¿está el sector fotovoltaico preparado para asumir la demanda o dar respuesta a las instalaciones que se proyectan desde las empresas para contribuir a toda esa energía que va a ser demandada? ¿Está preparado? Y luego ya, por hacerte otra pregunta más, y también tú administras sus tiempos, las administraciones públicas, ¿qué acciones deben realizar para incrementar el apoyo a la energía fotovoltaica? 2 en 1. Bueno, pues primero gracias por invitarnos, por estar aquí y gracias a los asistentes. Yo creo que la respuesta a la primera pregunta es sí. Yo creo que en general en España sí que tenemos capacidad ahora mismo ya, por fin, para atender la demanda de instalaciones fotovoltaicas, en concreto de autoconsumo fotovoltaico. Nosotros nos dedicamos solo al industrial, pero sí que es verdad que en general con algún altibajo tanto en la oferta como en la demanda, sí que hay cobertura para dar cobertura a esa demanda de instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo residencial, industrial, comercial y luego, bueno, los huertos solares, que es otra tipología de negocio. Y respecto a la Administración, pues sí, la verdad es que tenemos una ley del 2019, que es menos que nada, porque ya veníamos del autoconsumo fotovoltaico de unas circunstancias pues muy anómalas administrativamente hablando, ¿no? Tenemos un marco regulatorio que está totalmente obsoleto desde el 2019 y desde el sector pues pedimos cosas muy básicas que sí que creemos que hay algunas pocas que son competencia autonómica, que las podremos resolver aquí mismo, y otras que no, que vienen de Madrid y que requieren modificar la normativa estatal. Estamos trabajando en ello, esperemos pues que en la nueva legislatura esas reivindicaciones que realmente son simbólicas y que muchas no tienen ningún trasfondo económico importante, se resuelvan y eso ayudaría pues simplemente con el vertido de la compensación de excedentes famosa para que los fines de semana las industrias, las empresas que no trabajan fines de semana puedan verter libremente esos excedentes y puedan compensarlos y una serie de procedimientos administrativos y con las distribuidoras que habría que agilizar porque después de estos años pues ha demostrado pues que técnicamente es viable y económicamente también. Lo que sí que hemos traído aquí hoy es un proyecto real de descarbonización real de una industria real de la Comunidad Valenciana y que lleva ya un año funcionando y que rápidamente quiero mostraros para traeros el ejemplo de un caso de éxito donde sí que es viable económicamente y técnicamente descarbonizar completamente una industria con un alto consumo eléctrico y con un alto consumo en gas y que a fecha de hoy ya no utiliza el gas y que lo ha sustituido por calor industrial. Si tenemos por ahí... ¿Es presentación? Sí. No es vídeo. Se me cae aquí el... Está ahí. Gracias. Gracias. Bueno, Cubierta Solar somos una empresa de la Comunidad Valenciana que nos dedicamos al autoconsumo fotovoltaico, ya muchos nos conocéis, pero somos una pequeña pyme y somos pioneros en autoconsumo fotovoltaico industrial y pioneros también ahora en sistemas de almacenamiento mediante baterías de litio. Baterías de litio de última generación, de litio ferrofosfato, que nos permiten tener grandes cantidades de energía almacenada de una forma rentable económicamente y con tecnología real funcionando ya en la Unión Europea, en España y en este caso en la Comunidad Valenciana. Bueno, las baterías tienen muchísimas aplicaciones, pero la más común es almacenar energía cuando hay excedentes a mediodía de la fotovoltaica, excedentes que por haber sobredimensionado la instalación fotovoltaica podemos guardar en la batería y tan simple como luego utilizarlos en la tarde-noche cuando ya anochece y no hay fotovoltaica. Estamos almacenando energía excedentaria muy económica y utilizándola, compensándola cuando es mucho más cara. Luego podemos hacer otra carga nocturna, de madrugada, cuando el sistema detecta que la energía es más económica, carga la batería y la fábrica arranca de nuevo por la mañana a las 7, a las 8 de la mañana, según los requerimientos del cliente, con energía económica de otro periodo y vamos jugando con ese juego de energía más económica, energía más cara. Vamos a ver si entra el vídeo. Aquí el cursor, ¿dónde está? A ver si los que tenéis el cursor ahí a mano. Sí, si podéis lanzar el vídeo desde dentro, desde control. Cuando tomamos la decisión de
montar en nuestras instalaciones energía fotovoltaica sobre las cubiertas de nuestras naves. Ejecutamos para ellos la instalación fotovoltaica de autoconsumo más grande de España y la hicieron realmente por sostenibilidad medioambiental. Yo creo que eso les ha valido muchos reconocimientos y entiendo que han tenido un buen retorno. Es un paso más sobre el tema tecnológico fotovoltaico. De ahí que la solución de Huawei nos transmitirá la confianza y la garantía que nosotros queríamos para nuestros clientes, además del servicio postventa. Esa colaboración es lo que ha hecho posible este proyecto. ¿Y el cómo sale esto? Pues nosotros invertimos mucho en la creación de una red de socios que ayude a que nuestras soluciones puedan ser localizables e implementables en un proyecto muy concreto. Hemos utilizado esta instalación como proyecto piloto para que otros empresarios se animasen a tomar la decisión y a su vez ellos mismos han ido ampliando sucesivamente las instalaciones fotovoltaicas viendo que la rentabilidad y el retorno y la sostenibilidad era mucho más de lo que incluso ellos esperaban. Para nosotros era una inquietud rebajar los costes de nuestra producción aplicando tecnologías de generación de energía. Y cuando la legislación permitió instalar energía fotovoltaica para autoconsumo, tuvimos la decisión de instalar esa tecnología y autoconsumir la energía fotovoltaica incide directamente en una baja de costes de nuestros procesos productivos. Es el primer caso a nivel europeo de autoconsumo en el que se instala una batería de este calibre, ¿no? Esta megabatería es una referencia en Europa porque realmente es la primera megabatería de autoconsumo industrial y solo se habían utilizado para casos muy puntuales. Por lo tanto, este proyecto es pionero e innovador porque aquí sí que tenemos red eléctrica, pero hemos conseguido que la batería junto con la fotovoltaica sea más competitiva económicamente que la propia red. En nuestra empresa estamos utilizando una megabatería de las cuales en autoconsumo no existe ninguna. Entonces creo que sí que somos pioneros en esto. Se impondrá en la industria por su gran versatilidad, por su poco espacio y la relación calidad-precio, inversión-retorno y por la gran funcionalidad que tiene respecto a otros tipos de tecnologías. Tenemos más autonomía, más autoconsumo y una bajada de costes en nuestros procesos. Y nos permite, por ejemplo, bajar el término fijo, que es uno de los grandes costes que tiene la industria. Nuestra empresa trabaja 24 horas, pero los fines de semana la fotovoltaica, lógicamente, está en marcha. Y la batería te permite amortiguar esos picos puntuales, de tal forma que no tengas que disponer de una gran infraestructura o un gran término de potencia disponible todo el año, cuando tú solo lo requieres para ocasiones muy puntuales. Todos nuestros excedentes almacenarlos en la batería y así optimizar más la instalación de nuestra fotovoltaica. Toda la instalación fotovoltaica que hay, de alguna manera, vuelca toda esa energía generada, de tal manera que cuando es necesario y ya no hay sol, se puede hacer uso de la energía almacenada en esta batería y puedes seguir haciendo uso de las energías renovables fuera del horario de la producción de las mismas. Estas soluciones limpias tienen ayudas de los fondos Next Generation de la Unión Europea a través del IDAE, del Ministerio de Transición Ecológica, y en el caso de la Comunidad Valenciana a través del IBACE. Fue una de las condiciones por la cual decidimos acometer estas instalaciones. Estamos muy contentos en colaborar con Cubierta Solar y con Huawei. Bueno, pues este proyecto consiste en una instalación fotovoltaica que se ha hecho durante los últimos 5 años. Empezamos con 2 megavatios en 2018, fue en su día la instalación fotovoltaica de autoconsumo más grande de España y actualmente ya vamos por 8,8 megavatios. Realmente hemos cubierto pues, todas las cubiertas que había disponibles en la fábrica. Como nos faltaba cubierta para poder añadir la batería y que genera excedentes, hemos hecho un huerto de autoconsumo anexo a la fábrica, llegando hasta esos 8,8 megavatios. Tenemos una batería de litio ferrofosfato que tiene 2.000 kilovatios hora. Conseguimos con esto, bueno, pues la primera hora de la mañana del consumo de la fábrica y la última hora de la tarde-noche hacerlo con el conjunto de la batería. Y bueno, realmente hacemos 2 ciclos de carga y descarga diarios. La batería, bueno, pues prácticamente con esto lo que hacemos es cubrir el consumo eléctrico diurno de la fábrica al 90% durante todo el año, independientemente de la meteorología. Es decir, que no tenemos que estar pendientes si llueve, si está nublado o las variaciones que hay entre el verano y el invierno, porque la batería es la que nos permite almacenar la energía para tener
un término constante de energía renovable independientemente de la meteorología. El conjunto de la instalación fotovoltaica produce 12 gigavatios hora al año, que, bueno, para que os hagáis una idea, más o menos son unos 5.000 hogares. Y bueno, básicamente resumiendo, es muy simple el mecanismo de carga-descarga. O sea, lo único que hacemos es cargar por la madrugada. En este caso, en violeta está la descarga, en función de los requerimientos del cliente. El pico verde de medio en las horas centrales del día, donde carga, y luego otra descarga por la tarde-noche, utilizando esos ciclos que os he comentado. Esto es más complejo, pero bueno, básicamente viene la curva de consumo en un día además nublado. Los días nublados, pues bueno, pues la instalación fotovoltaica va produciendo de forma muy dispar, mientras que con la batería podemos ir homogeneizando ese periodo y cuadrando el consumo de la red, la producción de la fotovoltaica y la batería, que va haciendo de buffer y va compensando como un vaso comunicante, de tal forma que consigamos una media de linealizar la producción y el consumo con la batería y la instalación. Bueno, y aquí vemos otro ejemplo en función del día. Si son días lectivos, por así decir, y días festivos y fines de semana. Resumiendo, datos finales de un proyecto real que lleva ya un año funcionando. Tenemos 3.300 toneladas de CO2 ahorradas al año. Tenemos una inversión media de 600 euros el kilovatio hora de batería instalada funcionando en Europa y un precio medio de la instalación fotovoltaica, bueno, esto es un dato del sector, de 0,59 céntimos de euro el vatio pico. Bueno, con esto lo que conseguimos al final de todo es que 1 megavatio hora producido por esta instalación fotovoltaica en la Comunidad Valenciana nos cuesta 11 euros el megavatio hora neto puesto en fábrica. Y estamos produciendo 12 gigavatios hora. Bueno, los que sabéis un poco del precio de la energía, 11 euros el megavatio hora es muy, muy barato. Y además es 100% renovable y además kilómetro cero porque lo producimos donde lo consumimos. Por lo tanto, estamos no utilizando la red y con eso estamos facilitando que la red se utilice para otras cosas y produciendo nuestra propia energía de forma local. Bueno, pues aquí viene un poco también el cliente lo que ha hecho con las calderas que tenía de gas para calentar agua caliente. Es una industria textil, es muy intensiva en calor y utilizaba hasta ahora pues, elementos convencionales de gas, como la caldera de gas, como el secadero de textil para el algodón, y todo esto lo ha sustituido por elementos eléctricos de alta eficiencia, como una aerotermia industrial, donde consigue que por cada kilovatio de energía que entra, por cada kilovatio de electricidad, saca 3,6. El intercambiador de vapor lo ha sustituido por una caldera eléctrica de vapor de 1 megavatio. Y así, excepto la caldera de biomasa, que sí que es 100% renovable, y la ha mantenido. Con esto lo que ha conseguido que una industria muy intensiva en electricidad y en gas natural de origen fósil contaminante se ha electrificado al 100% y actualmente solo produce con electricidad 100% renovable. Lo vamos a dejar aquí porque esta parte ya para la próxima, que son las baterías pequeñas y medianas, pero como me han dicho que tengo que acotarme a los 10 minutos, me quedo aquí. Esta es la cuenta, la siguiente. Gracias. Alumno aplicado. Luis, muchísimas gracias. La verdad que una imagen vale más que 1000 palabras. Es un proyecto fascinante este de Villena. Espero que hagáis muchos más. Espero que hagáis muchos más como este.